Grupo número 6. Derecho penal mínimo. Muy buenos días. Como grupo nos toca abordar el tema denominado derecho penal mínimo. El derecho penal mínimo es un sistema penal que se limita a castigar aquellos hechos que pongan en peligro o que lesionen bienes jurídicos fundamentales para la sociedad, y esto va a ser solo en la medida en que sea necesario protegerlos, excluyendo de esta forma cualquier otra intervención penal que no sea necesaria. Este sistema penal se caracteriza por tres aspectos: la minimalización, el garantismo y la proporcionalidad. El minimalismo, que se refiere a la mínima intervención del Estado en la comisión de los hechos delictivos. Busca una reacción que no sea tan violenta como reacción a la comisión de estos hechos delictivos. El garantismo, que busca que en todo proceso penal se garanticen todos los derechos fundamentales de las partes que intervienen dentro de este proceso penal, para no violentar ninguno de sus derechos. Y la proporcionalidad, que se refiere más que todo a que las penas deben de ser proporcionales a la gravedad del hecho que se está cometiendo. Esto más que todo busca que la pena de prisión no sea la respuesta principal ante la comisión de hechos delictivos, que se busquen maneras alternativas para la resolución de los conflictos, en las cuales las partes tengan una mejor resolución ante el hecho que se ha cometido. Esto también tiene un doble propósito, que es evitar las aglomeraciones de los centros carcelarios, para evitar que personas en las que no sea necesaria la pena de prisión puedan llegar a estos lugares, y estos se conviertan en una escuela del crimen para cada uno de ellos. También vamos a abordar temas referentes a la desprisionalización, despenalización, la criminalización y sus efectos, y cuáles podrían ser esas alternativas a la penalización. El derecho penal mínimo, principio de última ratio o de intervención mínima, son denominaciones que se le han dado a aquellas corrientes que buscan minimizar la intervención del derecho penal, dándole a este un carácter subsidiario. ¿Por qué subsidiario? Porque se busca que el conflicto sea solucionado al margen del derecho penal, es decir, debe renunciarse al derecho penal para poder tratar de llegar a un acuerdo o a la resolución de dicho conflicto. Para esto, el derecho penal mínimo nos da un doble significado. El primero de ellos nos indica que debe haber una clasificación o separación de conductas entre las que se deben considerar graves y leves, para que de esta manera pueda considerarse si es viable la aplicación del derecho penal o no. Es decir, si en determinada situación se da un conflicto que ha sido catalogado como leve o que no se considera lesivo a un bien jurídico tutelado o de gravedad para la sociedad, entonces puede acudirse a un método alternativo de resolución o bien a un método de control social distinto a lo penal. Y si se diera la situación de que ya existe una conducta que encuadra dentro de un tipo penal y que es gravemente lesiva a un bien jurídico tutelado, entonces ahí sí ya pueda tomarse la vía del derecho penal. Asimismo, el derecho penal mínimo busca maximizar la observancia de los derechos y garantías dentro de un proceso penal y en los métodos de resolución de conflictos o de control social. Esto para excluir todos aquellos medios de represión que sean lesivos a los derechos de las personas. Dentro de las finalidades del derecho penal mínimo, podemos mencionar en primer lugar el minimizar la interferencia del derecho penal
penal dentro de la sociedad. Esto implica una minimización tanto cualitativa como cuantitativa de hechos punibles, sancionando únicamente aquellas conductas que generan un verdadero daño social. También podemos mencionar el propiciar la ampliación de derechos y de garantías. Una de las principales finalidades del derecho penal mínimo es garantizar y proteger los derechos humanos. Esto limitando el poder punitivo del Estado y con ello garantizar la protección de la dignidad humana. También podemos mencionar el propiciar su efectiva participación dentro del proceso penal, al centrarse únicamente en aquellos delitos graves y perjudiciales. Se puede lograr una efectiva asignación de recursos y con ello garantizar una administración de justicia más efectiva. La despenalización de conductas leves también es una de las principales finalidades del derecho penal mínimo. Esto implica no solo una revisión, sino una eliminación de aquellas leyes que criminalizan conductas que, a pesar de ser inmorales, no deben de ser objeto de una sanción penal. Por último, podemos mencionar la promoción de la reinserción social. Esto con la figura de la desprisionalización, lo cual nos garantiza que la reinserción social de aquellas personas que ya han sido condenadas pueda ser más efectiva. Podemos concluir en que la finalidad del derecho penal mínimo es limitar la restricción de la libertad individual, priorizando únicamente aquellos bienes jurídicos tutelados de mayor importancia y relevancia dentro de la sociedad. A través del derecho penal, el Estado se reserva el poder de castigar o imponer penas a las personas, pero este poder no es ilimitado, sino que se encuentra limitado a través de varias garantías fundamentales como los principios informadores del derecho penal, entre ellos el de intervención mínima, de culpabilidad, de legalidad, de retroactividad, de proporcionalidad y el principio non bis in idem. El principio de intervención mínima del derecho penal, también conocido como principio de última ratio, es un criterio jurídico básico que indica que el derecho penal solo debe utilizarse cuando no haya más remedio, es decir, cuando no exista otro modo de protección menos invasivo. Por lo tanto, los comportamientos que son relevantes solo para la moral o que no afectan bienes jurídicos tutelados quedan fuera del ámbito penal. El principio de culpabilidad en el derecho penal supone que nadie puede ser castigado por una acción o omisión realizada sin la intervención de dolo o imprudencia, y además que la pena debe ser proporcional al grado de exigibilidad de una conducta lícita que se pueda atribuir al culpable. Esto se resume en la expresión latina nullum crimen sine culpa, que significa que no puede haber delito sin culpa, y este principio encuentra su fundamento en la necesidad de la función preventiva del derecho penal combinada con el principio de proporcionalidad. A su vez, el principio de legalidad en el orden penal es la seguridad jurídica, ya que ofrece la garantía al ciudadano de que no podrá ser sancionado ni castigado penalmente si esta conducta no está tipificada previamente. Este fundamento se completa con el principio de retroactividad de las normas penales desfavorables al reo, que refuerzan la seguridad jurídica para el ciudadano. Además, el principio de legalidad supone un límite al ejercicio arbitrario de los poderes públicos y a la potestad punitiva y sancionadora del Estado. El principio de retroactividad en derecho penal. Para poder comprender es necesario indicar que la retroactividad es la posibilidad de que un acontecimiento o acto posterior tenga efectos sobre hechos ocurridos antes de su existencia o producción. La irretroactividad, por lo tanto, es la imposibilidad de que esto ocurra. En consecuencia, el principio de retroactividad en derecho penal implica la imposibilidad de que la norma penal posterior tenga efectos sobre el hecho ocurrido antes de su vigencia. En el derecho penal este principio está matizado de modo que solo existe irretroactividad para las normas penales más favorables al reo. El principio de proporcionalidad es un principio jurídico en virtud del cual las penas han de ser necesarias, proporcionadas a la gravedad del delito cometido. Así pues, en este ámbito jurídico, este principio es aquel por el cual las penas tienen que guardar proporción con la gravedad de los hechos delictivos, por lo que la intervención de los poderes del Estado al momento de aplicar una sanción tienen que ser necesarios, adecuados y proporcionales. Y por último está el principio de non bis in idem, el cual consiste en que no puede castigarse a una persona dos veces por la misma comisión del mismo hecho punible. Se trata de un principio garantista del Estado y se configura como una manifestación de la regla favor libertatis, es decir, favor de la libertad,
Por lo tanto, sirve para garantizar la seguridad jurídica del proceso y el ámbito de la libertad. La despenalización y la desprisionalización como fin primordial del derecho penal mínimo. El Estado, a través del derecho, es el único ente que tiene la facultad de determinar qué conductas son prohibitivas dentro de la sociedad y qué pena deberá imponerse cuando no se respete la norma jurídica limitativa. El Estado deberá acordar los bienes a ser protegidos mediante el derecho penal, en uso de su potestad punitiva. Un poder coercitivo que no es absoluto y que tiene sus limitaciones, toda vez que este poder público que posee el Estado debe cumplir los principios limitativos del derecho de castigar o ius puniendi, que se integra, entre otros, por los principios de legalidad, intervención mínima o prohibición de exceso, proporcionalidad, humanidad y resocialización. Es por ello que la despenalización consiste en una reducción cualitativa y cuantitativa de la pena. Por ejemplo, sustituir una pena de privación de libertad por otra de privación de derechos, o una pena de prisión por otra de arresto. En estos casos estamos en presencia de una desescalada en el sistema punitivo. La despenalización debe proyectarse a disminuir los delitos que lleven asociadas penas privativas de libertad, a reducir la extensión de estas y a crear nuevas penas con imaginación siempre que se mantenga la dignidad de quien haya de sufrirlas y la eficacia social del castigo. La desprisionalización. La cárcel ha sido una institución iliberal, desigual, atípica, al menos en parte extralegal y extrajudicial, lesiva de la dignidad de la persona. Es por ello que a lo largo de la historia se ha buscado ese camino para lograr que la misma sea a corto plazo, así como su drástica reducción, pero esto se lograría por medio de la restricción de su duración, aunado a la disminución de sus posibilidades de aplicación. Todo esto sustituyéndola en su mayoría de casos por medio de un amplio abanico de penas, aunque éstas serían limitativas de la libertad, pero no tendrían carácter de segregativas. Un camino digno para adelantar el proceso de desprisionalización es la limitación de la prisión, solo para los delitos considerados como más graves. Únicamente así podrá legitimar en cierta medida la pena de prisión en el Estado social y democrático de derecho. Por otro lado, es importante hablar de la criminalización. La criminalización es un proceso mediante el cual ciertas conductas son tipificadas como delitos por determinadas normas jurídicas, normas y conductas que varían según el contexto social y la cultura también, pues eso incide directamente en qué tipos de conductas se van a sancionar y también qué tipos de sanciones se van a imponer. Esta criminalización tiene ciertos efectos, unos buenos, otros malos, pero vamos a tratar de abordar un poquito los efectos de la criminalización. Podemos platicar en primer lugar de un control social. Este control social, en cuanto a beneficio, pues ayuda bastante, ya que determinada la regulación de estas conductas que van a ser tipificadas como delitos, pues la sociedad se abstiene de cometer estas conductas, de realizar estas acciones y entonces tratar de tener una convivencia en armonía dentro de este entorno social. Por otra parte, ¿verdad? Este control social también permite de que las personas ya a sabiendas de las penas a imponer se abstengan de cometer hechos delictivos. En cuanto a un efecto negativo, podemos hablar de la estigmatización. Es muy sabido, ¿verdad?, que las personas que han sido condenadas, sancionadas por un delito, al salir del cumplimiento de su condena y querer reinsertarse en la sociedad, pues se encuentran con la pared de que la sociedad ha precisamente construido un límite que no permite que ellos realmente vengan y se incorporen. Hay una pared ahí que no les permite ingresar a formar parte de esa sociedad, ¿verdad? Se les ha limitado en cuanto a ese derecho social. En cuanto a la salud pública también, porque las personas, a sabiendas de que ciertas conductas son tipificadas como delitos, evitan tener acceso a esta salud pública. Por ejemplo, los delitos sexuales. Lo que viene a realizar o viene a hacer y a manifestarse como límites también a esa persecución penal. Para continuar con el desarrollo del tema, es importante abordar lo relacionado en cuanto a la justificación de un derecho penal mínimo. El derecho penal mínimo se fundamenta principalmente en el principio de intervención mínima del derecho penal, también conocido como principio de última ratio, es decir, que el derecho penal sea la última razón que se utilice como medio de control social, que el derecho penal sea el último mecanismo para la solución de conflictos. En ese sentido, la idea de un derecho penal mínimo trata de relegar a la más mínima expresión el poder punitivo estatal. El mismo se encuentra intrínsecamente relacionado al garantismo penal. Es más, algunos autores indican que son sinónimos uno del otro. El derecho penal mínimo se caracteriza por limitar el poder punitivo arbitrario, humanizar las penas
y establecer criterios de proporcionalidad, estableciendo estrictos límites a dicho poder, con la cual se asegura la tutela de los derechos de las personas, límites que se ven reflejados en las diferentes garantías penales, dentro de las cuales podemos mencionar principio de legalidad, presunción de inocencia, principio de contradicción, principio a un derecho de defensa, principio de oralidad, principio de publicidad, entre otros. Ante lo cual podemos establecer que el derecho penal mínimo es una corriente doctrinaria que se justifica bajo el fundamento de regular y minimizar la potestad punitiva del Estado, bajo el estricto cumplimiento de una serie de garantías que enmarcan la actuación estatal en la creación de los delitos y su respectivo juzgamiento. Corriente que se sitúa en defensa de la ley del más débil, siendo aquella que protege al sujeto más débil, que en el momento del delito es la parte ofendida, en el momento del proceso es el imputado y en el de la ejecución penal el condenado. En ese sentido, el derecho penal mínimo tiene su justificación en dos aspectos importantes. El primero, en la minimización de la violencia y potestad punitiva, es decir, reducir lo más posible la esfera de los delitos, los espacios de arbitrio judicial y la aflictividad de las penas. Segundo, la prevención de reacciones informales a los delitos y a la minimización de las penas. De lo expuesto anteriormente se puede concluir diciendo que el derecho penal mínimo tiene como fin único la prevención y castigo solo de las ofensas más graves a los derechos fundamentales y a la convivencia social, asegurando al mismo tiempo la eficacia y garantías de la jurisdicción penal, misma que se ve reflejada en la protección a la libertad y de los derechos y garantías fundamentales. Gracias por su atención.